Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a trabajar el siguiente tema de estadística, que viene a ser tabla de distribución de frecuencias número 2. Para esta segunda parte, ya habíamos trabajado la semana anterior el tema también, pero en la primera parte. En este caso, en la primera parte vimos todo lo que viene a ser los intervalos, la marca de clase, las frecuencias, en este caso, junto con el total de datos. Y cada uno tiene una respectiva fórmula. Por si uno lo viste, puedes ir a checarlo, no hay ningún problema. Esa es la parte número 1 y fundamental para poder entender esta segunda parte. ¿Qué vamos a ver en esta segunda parte? Bien, en esta segunda parte vamos a encontrar lo que viene siendo la interpolación y el ancho de clase. La interpolación es algo que vamos a tener que resolver usualmente en situaciones donde nos pidan datos que estén entre intervalos, ¿sí? Y el ancho de clase, pues ya hemos visto algo del ancho de clase en la semana anterior, pero igual lo vamos a repetir porque es fundamental en este video. Así que muchachos, presten atención. Vamos iniciando con la fórmula de la interpolación. Para eso van a haber dos secciones. En este caso vamos a tomar el límite superior, se va a restar con el límite pedido. Ahí vamos a saber qué es eso. Y esto se va a dividir, en este caso, con el ancho de clase. Además que se va a multiplicar por la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Recuerda que esto puede variar, ya que puede trabajarse con sus versiones, en este caso mayúsculas, ¿no? La acumulada de la frecuencia absoluta o la acumulada de la frecuencia relativa, cualquiera de los dos. Y en este caso se va a sumar con lo continuo, que también puede ser el límite pedido menos el límite inferior entre el ancho de clase por las frecuencias, ¿no? Frecuencia absoluta o frecuencia relativa, cualquiera de los dos, ¿correcto? Mientras que el ancho de clase viene a ser la diferencia de ¿quiénes? La diferencia del límite superior menos el límite inferior, todo esto entre la cantidad de intervalos, ¿correcto? Eso lo vamos a ir viendo en este caso en los ejercicios próximos que se vienen aquí ahorita mismo, así que para que puedas entender más fácil en este caso cómo se desarrolla este tema. Bien, tenemos aquí el ejercicio número 1 y nos menciona que tiene la siguiente tabla de distribución de frecuencias, cuya distribución es simétrica. Ajá, ahí tenemos algo muy importante, cosa que no hemos visto la semana pasada, y en este video lo vamos a descubrir. El ancho de clase es constante. ¿Cuántos datos habrá en el intervalo 12 y 18? Perfecto, eso es cuestión de solamente resolver tranquilamente. Como bien ya les mencioné, primero el primer paso que tienes que hacer es resolver desde la izquierda hacia la derecha, correcto. ¿Sí? Entonces empezamos con lo que viene siendo los intervalos. ¿Sabemos cómo son los intervalos? No sabemos. ¿Cómo resolvemos los intervalos? Perfecto, para eso utilizamos el ancho de clase. Siempre es importante iniciar por el ancho de clase, ¿correcto? Entonces, para saber el ancho de clase tenemos un límite superior y tenemos un límite inferior. Entonces, para eso tenemos que trabajar la fórmula que habíamos manejado. ¿Cuál es? El límite superior menos el límite inferior, esto entre el ancho de clase. Entre la cantidad de intervalos. Ya está. Tenemos 21 como límite superior, menos 12. ¿Entre cuántas filas tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Entre 3. 12 y 21. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? La diferencia es 9. Entre 3, el ancho de clase es 3. Correcto. Eso no quiere decir que los intervalos van a ir avanzando de 3 en 3. 13 más 2. 12 más 3, 15. 15 más 3, 18. Y 18 más 3, 21. Perfecto. Tenemos para continuar acá, 21 más 3 sería 24. Acá regresamos 12. 12 menos 3 sería 9. Perfecto, ya tenemos ahí lo que viene a ser nuestra primera parte de intervalos. Ahora, la segunda parte viene a ser aquí, en las frecuencias. Sabemos que al final tenemos n. Por ende, tenemos que leer algo que nos mencionó anteriormente. Dice, la distribución es simétrica. ¿Qué significa eso? Significa que los datos que estén en la parte superior van a ser igual a los de la parte inferior. O bueno, los extremos van a ser iguales, mejor dicho. 7 que está arriba va a ser 7 al que está abajo. 10 que está arriba va a ser 10 también acá. ¿Entienden? Básicamente lo que está arriba va a ser igual a lo que está abajo, prácticamente. Y aquí en medio pues no sabemos todavía cuánto hay. ¿Podemos ir sumando? Sí, podemos ir sumando y ya podemos saber cuánto es el total de datos. ¿Cuánto es? Pues fácil. Vamos sumando todas las frecuencias. Recuerda que las primeras frecuencias que son iguales. Por ende acá es 7 y se suma de forma diagonal. 7 más 10 te da 17. 17 más x, que aún no sabemos, pues ahí vamos a resolverlo. Pues acá sabemos que hay un número, ¿cierto?
Bien, este número se puede resolver restando 35 menos 10, que viene a ser 25, correcto. Y ahora sí podemos saber que 17 más x, ¿cuánto es x? Sería 8. Perfecto. 17 más 8 nos da 25. 25 más 10 nos da 35. Y 35 más 7 nos da 42. Perfecto. Tenemos 42 como total de datos. Ahora, ¿es necesario hallar la frecuencia relativa? O sea, ¿es necesario? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque en este caso lo único que nos pide aquí es cuántos datos habrá. Cuando nos menciona cuántos datos hay, es usualmente lo que se usa aquí es la frecuencia absoluta. Cuando nos menciona cuál es el porcentaje, en este caso, o cuál es el dato de porcentaje, por así decirlo, del total o algo así, ya utilizamos lo que viene siendo la frecuencia relativa. Pero si no nos menciona algo de porcentajes, no es necesario hallarlo. Así que no es necesario hallar la frecuencia relativa aquí en este caso. Bien, ahora, ¿cómo hallamos lo que vienen a ser los datos que habrá entre 12 y 18? Perfecto. Nos ubicamos en el intervalo 12. Aquí está el intervalo 12. Porque aquí está cerrado, ¿correcto? Y acá está abierto. Muy bien. Y llega hasta máximo 18. Hasta aquí, ¿correcto? Entonces vamos a tomar solamente los datos que hay en estos dos intervalos. Bien, ¿cuáles son los datos que hay en estos dos intervalos? Tenemos aquí entonces el 10 más el segundo intervalo que está aquí sería, perdón, el segundo dato sería 8. ¿Ves? El dato que hay de 12 es 10. Y el dato que hay hasta 18 es 8. Por ende se van a sumar. Y te quedaría 10 más 8, 18. Listo. Ese es el primer resultado. Así de simple, así de fácil. No hay tanta complicación. No es complicado por ahora. Pero vamos a ver el segundo ejercicio. Bien, tenemos para esto el segundo ejercicio. En este caso vamos a resolverlo rapidito. Se nos menciona en la siguiente tabla halla la cantidad de datos que hay entre 34 y 54. Bien, en este caso ya tenemos lo que viene siendo nuestros intervalos. Los intervalos están completos, pero todavía no sabemos cuánto es el ancho de clase. A simple vista podemos ver que el ancho de clase es 12. ¿Cómo? Pues de 12 a 24, ¿cuánto se tiene que sumar? 12. Y ya está, tenemos el ancho de clase. Así de simple. Ahora, también tenemos que saber cuánto es la cantidad de datos totales. Para eso vamos a aplicar de ampliar nuestra tabla por el costado y vamos a sumar. Recuerden que los primeros son iguales, se suma de forma diagonal y sería 18 más 18 nos da 36. Y 36 más 36 nos da 72. 72 más 24 nos da 96. Y 96 más 7 nos da, en este caso, 123. Ya está. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿qué más tenemos que realizar? Nos dice que tenemos que hallar la cantidad de datos que hay entre 34 y 54. Para eso es necesario recordar que nos dice intervalo que hay entre 34. ¿Aquí hay 34? No, no hay ningún 34. ¿Hay 54? Tampoco. En los intervalos no hay ningún 34 ni tampoco 54. ¿Qué pasó? ¿El ejercicio está mal? ¿Tenemos que saltarnos el ejercicio? ¿Siguiente ejercicio? Sí. No, no nos tenemos que pasar de ejercicio. Para aquí vamos a aplicar lo que había mencionado de la interpolación. ¿Por qué? Porque en este caso estos datos están entre los intervalos. Por ejemplo, 34 está entre 24 y 36, ¿correcto? 34 está en medio. Y 54 debe estar entre 48 y 60. ¿Listo? Entonces, entre esos datos vamos a trabajar. Desde este punto va a pasar este punto y este punto, ¿correcto? Estos tres intervalos van a estar conectados, porque desde 34 a 54 son todos estos datos lo que va a recorrer. Perfecto, entonces empezamos a realizar. Vamos a colocar en este caso primero. ¿Te acuerdas de la fórmula? La fórmula nos dice, primero es el límite superior menos el límite pedido entre el ancho de clase por la frecuencia, sea relativa o sea absoluta, pero en este caso solamente nos dan absoluta, y como nos menciona cantidad de datos, tenemos que usar la frecuencia absoluta. Perfecto, entonces con eso vamos a tener que resolver. Bien, empezamos entonces. En la parte superior vamos a colocar ¿cuál es el límite superior aquí en este caso? Recuerda, los límites inferiores son los que están a la izquierda de los intervalos y los límites superiores son los que están a la derecha. Por ende, nuestro límite superior que vamos a trabajar, que está marcado aquí, sería 36. Tenemos 36 menos el límite pedido. ¿Cuánto nos piden acá? 34. Ese es el límite pedido. Ahora, entre el ancho de clase, ¿cuánto es el ancho de clase? 12. Por
¿Cuál es la frecuencia que tenemos aquí en el primer intervalo que estamos señalando? Es 18. Ya está. Más, en el segundo intervalo que tenemos aquí, ¿tenemos que aplicar interpolación? No, no es necesario aplicar interpolación porque por acá no nos pide algún intervalo que está en medio entre 36 y 48. Por ende, solamente copiamos el 36 que está acá. Lo sumamos. Más 36. Ahora volvemos a sumar, pero en este caso volvemos a hacer la interpolación porque aquí 54 está en medio entre 48 y 60. Por ende, vamos a trabajar. Sería el límite pedido, que sería 54 menos 48 entre 12, que es el ancho de clase, por, en este caso ahora, en este intervalo, tenemos como frecuencia absoluta 24. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿por qué puse 54 ahora? Porque la fórmula nos dice que en la última sección de la interpolación tenemos que aplicar el límite pedido primero, límite pedido, menos el límite inferior. ¿Correcto? Y esto se va a restar. Y se va a dividir entre 12 por 24. 12 en este caso el ancho de clase y 24 la frecuencia que se muestra aquí. Correcto. Empezamos a restar, empezamos a sumar, empezamos a hacer todo. Perfecto. 36 menos 34 es igual a 2 sobre 12 por 18 más 36 más 54 menos 48 es igual a 6 sobre 12 por 24. Correcto. ¿Podemos ir sacando mitades? Sí. Sacamos mitad a 2, 1. Mitad de 12, 6. Sexta 1. Sexta 3. Listo. Ya le sacamos allí. Ya pudimos reducir en este caso esa sección. Vamos a reducir la siguiente sección que está a la derecha. Sextava 1. Sextava 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 24, 12. Perfecto. Ahora los números son mucho más pequeños y mucho más fáciles de poder multiplicar. 1 por 3 nos da 3. Más 36 que no se tocó. Más, en este caso, el 12 del final. ¿Cuánto nos da la suma total de eso? Nos da, en este caso 36 más 12 nos da 48 y 48 más 3 nos da 51. Ya está. Listo, eso es todo. Es más, de hecho ni siquiera fue necesario hallar el total de datos porque el total de datos no se involucra en las fórmulas. De hecho no nos pide hallar el total de datos ni nada. Solamente nos pide la cantidad de datos que hay entre 34 y 54. Y esa cantidad de datos es 51. Así de simple. Esa es lo que viene a ser la interpolación en este segundo capítulo de las tablas de distribución de frecuencias. Bien, tercer ejercicio. Vamos rápido en este caso, muchachones. Listo. Primero que tenemos que hacer, leer. Tenemos que leer y es muy importante. Nos menciona que el cuadro nos muestra lo que genera por día un grupo de obreros en una empresa. Si el H2 es igual a H3, ok. Vamos a mostrar acá. ¿El H2 cuál es? Este es H1, H2... H3, H4 y H5. Correcto. ¿Cuál es el H2? El segundo que está aquí. Sería, voy a ponerle X. Y el H3 también es igual. Voy a ponerle X aquí. Perfecto. Los dos son X. ¿Qué tanto por ciento de obreros? Ajá. ¿Qué tanto por ciento de obreros? Ok, aquí tenemos que trabajar con frecuencia relativa. Ya no con frecuencia absoluta. De obreros gana entre 16 y 29 soles. Bueno, si vemos acá tenemos desde 16. Y veo que en los intervalos 16 no existe, y 29 tampoco. Por ende 16 va a estar en medio entre 15 y 20, y 29 va a estar entre 25 y 30. Correcto. Muy bien. Segundo paso que tenemos que realizar. Vamos a hallar, primer paso, bueno, segundo paso en este caso, ¿no? Porque ya el primer paso fue colocar nuestros datos que estamos leyendo. El segundo paso va a ser trabajar de izquierda a derecha, no te olvides. Primero que nada, hallamos el ancho de clase. Vemos que acá el ancho de clase es de 5 en 5, así que solamente ponemos 5. Ya está, tenemos el ancho de clase, fácil. Ahora tenemos que hallar el total de datos. El total de datos es muy importante en este caso. Ahora, ¿cómo reconocemos el total de datos? Perfecto. Primero vamos a completar la frecuencia absoluta. ¿Podemos completar la frecuencia absoluta? Yo veo que no, porque nos faltan ciertos datos para poder hallar el total de datos. Entonces, segundo paso, por ahora lo vamos a dejar en stand-by. Vámonos al tercer paso, que sería completar las frecuencias relativas. Bien, así como en las frecuencias absolutas, las primeras frecuencias de la relativa siempre son iguales. Por ende, aquí es 0,25, aquí también es 0,25. Perfecto, ya está. Ahora tenemos 0,25, pero recuerda que la última frecuencia absoluta, perdón, la última frecuencia relativa acumulada siempre es igual a 1. Y el total de la suma de las frecuencias relativas también es igual a 1, la suma. Por ende, tenemos que aquí al final es 1. Y para poder continuar y hallar este resultado sería 1 menos 0,15 nos daría 0,85. Ya está, tenemos allí completado. Ahora,
Este 1 se va a restar con el 15 y nos va a dar arriba 0,85. Perfecto. Ahora 0,65 más que nos da 0,85. 0,20. 0,20 más 0,65 nos da 0,85. Y ajá, ahora sí podemos hallar el total de datos. ¿Cómo? Pues recordemos que el total de datos también puede ser igual a la frecuencia absoluta sobre la frecuencia relativa. O sea, se van a dividir. ¿Quiénes se van a dividir? Bueno, en este caso tenemos que identificar en qué fila tenemos ambos datos. Tenemos tanto una frecuencia absoluta como una frecuencia relativa. Y aquí vemos que en este caso tenemos ambos datos en la cuarta fila, me parece. Primera, segunda, tercera, cuarta fila, correcto. En la cuarta fila tenemos que nuestra frecuencia es 40 absoluta y la frecuencia relativa es 0,20. Ahora, así nada más rapidito, ¿sabemos cuánto es 40 entre 0,2? Sí, fácil. 40 entre 0,2 viene a ser igual a 200. Correcto. Entonces ya sabemos cuál es el total de datos. Sí, ya sabemos cuál es el total de datos. 200. Y ahora nada más, solamente tenemos que multiplicar y completar nuestros datos. Este 200 va a multiplicar a cada frecuencia relativa como dato. Tenemos aquí 0,25 por 200, porque en este caso para hallar las frecuencias, para hallar la frecuencia número 1, por ejemplo, tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por el total de datos. Y para esto tenemos la frecuencia número 1 es igual a 0,25 por 200 es igual a 50. Nada más, así de simple. 50, perfecto. Y abajo teníamos 30. Y así de simple, ya tenemos parte de lo que viene siendo nuestras operaciones. Ahora tenemos que saber cuánto vale x, porque en este caso nos pide desde 16 a 29 y 16 está en el x y 29 pues ya tenemos ciertos datos. Perfecto, vamos a continuar entonces. Sabemos que estos son 2x. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como primer paso aquí, arribita, la suma de esas x, ¿correcto? Podemos explicarlo también aquí, podemos poner x aquí y podemos poner x aquí. Recuerda que son iguales, así que los datos que trabajemos en la izquierda, en las frecuencias, también podemos trabajarlo en las relativas. No hay ningún problema. Pero para que se entienda, vamos a trabajarlo solamente en las frecuencias relativas. Entonces, sumamos todas las frecuencias relativas en este caso. 0,25 más 2x más 0,20 más 0,15. ¿A cuánto va a ser igual eso? A 1. Todo eso va a ser igual a 1. La suma de todo eso se da así. 2x más 0, sería 10, 1, 3, 4, 65 me parece. 0,65, ¿correcto? A ver, vamos a corroborarlo. Sería 45, 45 más 15 sería nada. No, sería 0,60. Listo. Es igual a 1. Tenemos 2x es igual a 1 menos 0,6. Y esto nos da x como 0,4. X nos da igual a la división de 0,4 entre 2 a 0,2. Correcto, entonces sabemos que aquí es 0,2, 0,2. Y como tenemos que completar la siguiente tabla de las frecuencias, completamos multiplicando por 200. 0,2 por 200 nos da 40. Y aquí 40 también. Listo, ya tenemos todo solucionado. No hay nada más que hacer aquí. Solamente leer lo que nos piden. Tenemos que saber qué tanto por ciento de obreros gana entre 16 y 29%. Bien, ya sabemos que en este caso, lo voy a poner acá en la parte superior, sabemos que el tema de porcentaje es multiplicando por el 100%. Por ende, vamos a multiplicar ese 0,2 porque los intervalos que vamos a utilizar son este intervalo, que es el segundo intervalo, el tercero y el cuarto intervalo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque nos dice que va a pasar datos entre 16 y 29. 16 está entre 15 y 20, mientras que 29 está entre 25 y 30. Por ende tenemos que resolver esos intervalos y como los tres están ahí seguidos, tenemos que usar los tres. Listo. Ahora, multiplicamos 0,2 por 100, 0,2 por 100 y 0,2 por 100. Listo, ¿cuánto nos daría eso? Nos daría, en este caso, 20%, 20% y 20% cada uno respectivamente. Segundo, tercera y cuarta fila. Correcto, con eso recién podemos trabajar lo siguiente, la interpolación. Entonces tenemos, límite superior sería 20 menos el límite pedido, que sería 16, entre el ancho de clase que es 5 por, ¿cuánto es aquí? 20%.
20. Le podemos poner 20, no hay problema. O si gustas puedes ponerle porcentaje también, no hay problema, no interesa mucho. Más el siguiente intervalo que viene a ser el de aquí, el tercero, viene a ser también 20%. Se le pone de frente porque no se le va a aplicar interpolación. Al último recién, volvemos con la interpolación. Sería el límite pedido, ¿cuánto es? 29. Menos el límite inferior, 25. Entre el ancho de clase, que es 5, por otra vez 20%. Listo. Ya tenemos entonces nuestra interpolación y vamos a resolver. 20 menos 16 es igual a 4 sobre 5 por 20 más 20 más 29 menos 5 es igual también a 4 sobre 5 por 20. Quinta 1, quinta 4, quinta 1, quinta 4. Tenemos 4 por 4, 16 más 20 más 16. Correcto. Y la suma de todo eso nos da 16 más 16 nos da 32. 32 más 20 nos da 52. Nada más. Así de simple, así de fácil salen estos tipos de ejercicios. No parece tan complicado cuando ya lo practicas. Cuando en este caso conoces la fórmula y conoces cómo realizarlo, no es tan complicado. Este ejercicio solamente es un poquito tedioso, por lo que es un poquito extenso, pero no es nada complicado. Listo, problema número 3 hecho. Bien, con este ejercicio finalizamos y nos vamos con el cuarto y último ejercicio. Vamos a leerlo rapidito y nos menciona: en la siguiente tabla de distribución de frecuencias tenemos de referente a 20 empleados. Tenemos las edades de 20 empleados. Estos 20 empleados nos representa el total de datos. Por ende, aquí al final de la frecuencia vamos a poner 20. Listo. ¿Qué tanto por ciento? Ok, otra vez, ¿qué tanto por ciento? O sea, vamos a hallar porcentaje. Eso quiere decir que tenemos que completar la frecuencia relativa. Listo. ¿Tiene menos de 36 o no menos de 42? O no. Bueno, esos términos vamos a resolverlo ahí. Bien. Entonces, vamos a completar primero. ¿Cuánto sabemos cuánto es el ancho de clase? Ya tenemos que saber eso de memoria. Primero es el ancho de clase. Listo. ¿El ancho de clase cuánto es? Es igual a 6. ¿Cómo sabemos eso? 24 más 6 es igual a 30. Ya está. Completo. Ahora tenemos que saber cuánto hacer en la frecuencia absoluta. Bien, recuerda que tenemos que multiplicar, en este caso, la frecuencia relativa por el total de datos para que nos dé la frecuencia absoluta. 0,1 por 20 nos da 2. 0,4 por 20 nos da 8. Y así tenemos que en este caso sería 2 más 3, 5. 5 más 8, 13. 13 más 4 sería 17. Y 17 más 3 nos da 20. La suma de todas las frecuencias, recuerda que la fórmula es la suma de todas las frecuencias, en este caso para abajo, nos da el total de datos. Ya está, tenemos entonces el total. Pero no nos pide datos, nos pide en lo que viene siendo en frecuencia relativa. Por ende, una vez teniendo todos esos números, vamos a reemplazarlos con decimales. Para eso, para hallar la frecuencia relativa, recuerda que era la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Y como primer referente tenemos a 3. 3 entre 20, tenemos que poner así. 3 entre 20 va a ser igual a 0,15. Ya está, tenemos el segundo intervalo. 0,15, la segunda fila, perdón, segunda relativa. Ahora tenemos 4 entre 20. ¿Cuánto es 4 entre 20? Fácil, sería 0,2. Y ya está. Y otra vez tenemos 3, así que sería 0,15. Listo, ya tenemos todo eso. Y la suma de todas las frecuencias relativas nos tiene que dar 1. Ya está. Perfecto. Recuerda que aquí podemos añadirle una barra de porcentaje aquí. Listo. ¿Podemos multiplicar por el 100%? Sí, podemos multiplicarlo. Multiplica la frecuencia relativa por el 100% y nos daría, en este caso acá, 10%, 15%, 40%, 20% y 15%. Cada uno en este caso con su respectivo símbolo de porcentaje, porque nos pide qué tanto por ciento. Correcto, entonces ya teniendo nuestros valores como qué tanto por ciento, solamente queda cuestión de ubicar los datos que nos piden. Nos dice, ¿qué tanto por ciento tienen menos de 36 años? Menos de 36 años, ok. Menos de 36 años, ¿cuáles son? Son a partir de aquí hasta aquí, desde 24 hasta el 36. Recuerda que los intervalos se ven dibujados de esta forma. Cerrado, abierto. Cerrado, abierto. Eso quiere decir que en esta sección cerrada no llegas a 36, sino llega a 35. El último dato aquí debería ser 35, pero en este caso eso es nuestra recta numérica. Y abajo recién empezaría 36 hasta 41, luego sería 42 hasta 47, luego sería 48 hasta 53. Usualmente se queda abierto, aunque al final también es cerrado.
Eso ya también depende del ejercicio. Pero bueno, aquí lo voy a poner cerrado. Bien, entonces nos menciona que tanto por ciento de empleados tienen menos de 36 años. Ya, menos de 36 años sería desde 24 hasta 35 o 36 abierto aquí. O sea, sería el primer y segundo intervalo aquí, estos dos. Nuestro primer asterisco, asterisco 1, van a ser ellos dos. Y nos menciona o no menos de 42. O no menos de 42. O sea, que no sea menor de 42. 42 sería aquí. Pero como dice o no menos, sería hasta acá el anterior. Hasta el tercero. Perfecto. O. Cuando nos menciona o es algo opcional. O sea, no es como algo obligatorio. Puede contar como no puede contar. No hay ningún problema. Pero si nos dijera y, ahí sí es obligatorio. ¿Correcto? Entonces vamos con el primer asterisco. Lo que primero nos pide. ¿Qué tanto por ciento tienen menos de 36 años? Menos de 36 años tienen, en este caso, 10 y 15. Porque en nuestros primeros intervalos, primer intervalo, tenemos 10%. Más el segundo intervalo tenemos 15%. La suma de ellos dos, que viene a ser las edades menores a 36, viene a ser 25%. Y ya está. Esa es nuestra primera parte. Y lo segundo que nos pide viene a ser o no menos de 42. O sea, que no sean menos de 42. ¿Cómo serían los que no son menos de 42? Los que no son menos de 42 son en este caso los que están abajo. 42 a 54. Entonces tenemos que los de abajo vendrían a ser 20 más 15, las últimas frecuencias. Y sería la suma, sería 35%. Nada más. Y listo, esas serían nuestras respuestas supuestamente. Y así, nada más que decirles, este acaba el segundo capítulo de las tablas de distribución de frecuencias. Recuerden que anteriormente habíamos trabajado la parte 1, habíamos visto los temas similares, fórmulas en este caso para poder saber cómo hallar una frecuencia relativa, cómo hallar una frecuencia absoluta, cómo hallar el total de datos, cómo hallar la marca de clase, cómo usar la marca de clase, cómo hallar muchas cosas más, pero eso fue en el primer capítulo. Este ha sido el segundo capítulo con lo nuevo que viene a ser la interpolación y un poco de uso de el ancho de clase. Así que sin nada más que decirle, muchas gracias y recuerden ver los demás capítulos. Chau chau.